Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, porque yo sé que son muchísimas las bendiciones y aquellas que vienen para cada uno de nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que ore por ti, por cualquier asunto, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, si tú requieres alguna lectura personalizada de tarot, de las cartas, alguna canalización, me puedes contactar a través de mi WhatsApp. En la descripción del video y en el primer comentario de este video se encuentra la manera de contactarse conmigo. Recuerda, cariño mío, que si esta lectura no resuena contigo, por favor que la dejes pasar. Bueno, y esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para su economía. Bueno, también te quiero invitar muy cordialmente, mis amores, que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. También te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción del video también está la manera de hacerlo. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Bueno, te están diciendo que tú puedes ser tu propio caballero. Mira, definitivamente tú eres un guerrero, eres una guerrera y sabes salir adelante de cualquier tipo de situación. Si te ves solo o sola en este momento, bueno, físicamente tal vez lo puedes estar, pero espiritualmente no. Tienes guías espirituales, también nos tienes a nosotros que oramos por ti en este momento, en este preciso instante. Oramos para que tú salgas adelante de ese problema y dificultad que estás enfrentando en este momento. Si tú estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Yo salgo ya mismo de este problema o dificultad en el que yo me encuentro. Bueno, esto se convierte en algo bueno, positivo para mí y es un escalón para yo avanzar muchísimo más en todos los aspectos de mi vida. Bueno, avanza y sigue adelante. Yo sé que tú eres un guerrero, una guerrera. No te me amilanes absolutamente por nada, que yo sé que tú puedes avanzar, tú puedes. Vamos para adelante, vamos para adelante. Mucho ánimo, no te desanimes. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento están preguntando por su pareja, por su relación. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver en estas 4 siguientes cartas qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo, sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien bastante celoso, es una persona que tiene mucho miedo de perderte, es alguien que te quiere de verdad, pero que está demasiado inseguro o demasiado insegura de lo que tú puedas estar sintiendo por él o por ella. Es una persona que incluso te ha hecho unas escenas de celo bastante fuertes y que bueno, y que tú tal vez te has replanteado la situación de si estar o no estar con esa persona, que al parecer es como tan conflictiva, que es una persona que bueno, tendrías que tú y tu persona especial sentarse a hablar, a conversar, a ver si tu persona especial tiene heridas de su pasado para ver de qué manera lo pueden solucionar. Bueno, es una cuestión bastante compleja. Cuando existen heridas de abandono de la infancia se pueden presentar este tipo de personas que son bastante inseguras. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Él o ella sinceramente quieren salir como de este meollo. Quiere no sentirse así ya de esa manera. Él sabe o ella sabe lo que sucede, lo que pasa, lo maluco que se pone la situación cuando se pone en ese plan de tantos celos, de tanta toxicidad. Es la palabra correcta. Bueno, tu persona especial piensa que tú podrías llegar a ser, o sea, tener algo bonito contigo, ¿ya? Que podría ser como esa sorpresa, esa persona que siempre ha esperado, que siempre ha querido tener, pero sus inseguridades personales, sumado a tu encanto, porque eres una persona totalmente encantadora, que todo el mundo le presta atención, sumado a muchas cosas que tú tienes, bueno, lo hacen ser muy inseguro, muy insegura. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, algo maravilloso, la verdad, algo bonito, algo espectacular. Ustedes van a animarse el uno al otro, van a apasionarse el uno por el otro y van a ganar no solamente en unión, no solamente
en su cuestión emocional y personal y espiritual, sino también en dinero. Si ustedes se unen para hacer empresa, para hacer negocio, va a ser una cosa excelente, ¿ya? Excelente. Todo perfecto, todo muy bien. Claro que guardando las dimensiones, ¿ya? Guardando las cosas, cada quien con su parte, de una manera legal, de una manera bastante separada. Bueno, que no vayan a tener después problemas por cuestiones económicas. A veces las emociones, a veces el sentimiento nos hace tomar decisiones bastante desacertadas con nuestra pareja con relación a nuestro dinero, a nuestro trabajo, a nuestras inversiones. Entonces tomen buenas decisiones. Bueno, hay personas de su alrededor que no quieren para nada que ustedes estén juntos. Son personas que abiertamente, o sea, les hacen el feo a ustedes como relación, les dicen cosas el uno del otro. Y más a tu pareja, a tu persona especial, es como que le echan más leña al fuego, viendo lo que es inseguro, insegura. Bueno, se aprovechan de esa situación y lo ponen o la ponen a sufrir, y a ti también de paso, por las escenas de celo que tu persona especial hace. Bueno, te dicen, los ángeles les dicen a ustedes dos que la salud florece en el valiente. Este es el momento de sanar ese niño, esa niña interior que hace que tu persona especial, y tú mismo también, porque todos tenemos nuestras heridas de nuestra infancia, sanar esas cosas de la infancia para poder tener esa relación bonita que ustedes siempre han querido tener. Bueno, háganlo y verán que ustedes se van a convertir en una pareja totalmente espectacular. Y si tú estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Yo sano mi niño interior o niña interior, avanzo junto con mi pareja, avanzamos los dos, sanamos los dos y somos totalmente invencibles. Bueno, vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esta es la carta de la incertidumbre. Me está hablando acerca de esos obstáculos que ustedes tienen para avanzar como pareja, pero los obstáculos son lo que te estoy diciendo: sana, niño interior, niña interior, esas inseguridades que te han llevado a ti a no tener, o a tu persona especial, a no tener una relación bonita, estable y sana con ninguna persona. Bueno, si tú ya te diste cuenta de ese patrón que sucede en tus relaciones y tu persona especial, de ese patrón que se les ve a ustedes en la vida de ustedes, bueno, entonces hagan algo por solucionar eso, porque si no, terminan con esta persona y les va a pasar exactamente lo mismo. Te dicen las hadas por su lado que no tengas miedo de cantar, no tengan miedo ustedes de expresarse el uno al otro, los temores que tienen, pero de una manera sabia, de una manera bastante respetuosa y muy amorosa, sin irse a atropellar el uno o el otro con cualquiera de las situaciones que se les esté presentando. Bueno, también te dicen que no tengan miedo ustedes de confrontar a esas personas que se están atravesando en la relación de ustedes, que tal vez están diciendo chismes, que están diciendo cosas negativas del uno o del otro y que están intentando romper la relación de ustedes, aprovechándose de la inestabilidad emocional de la persona que está contigo. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo y que podríamos estar leyendo al revés, ya al contrario. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Vamos para adelante con esa relación, si eso es lo que ustedes quieren hacer, triunfar y hacer cosas grandes con la relación que tienen en este momento. Bueno, les mando mucha luz y mucho amor. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me les sucede a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Y las 4 siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes como un futuro más bien cercano. Y también vamos con el consejo de sus guías espirituales, con el tarot de los ángeles, el tarot egipcio y el tarot de las hadas. Bueno, en este momento tú tal vez no estás viendo las cosas muy claras. Hay ciertas, hay alguien que te está pidiendo dinero prestado y que te está tratando como de envolver, te está tratando de confundir para que tú sueltes cierto dinero. No lo vayas a hacer, porque si lo prestas no te lo van a devolver. También podría ser al contrario, ¿ya? Que tú necesites algún dinero y que aún las cosas no estén muy claros, que aún las cosas no estén muy firmes, porque haya cosas que tú tengas que aclarar con las personas o con las entidades que tú tengas, que estés solicitando algún crédito o algún dinero. Bueno, también me dice la carta que
tengas como presente los encuentros sexuales que tú puedes estar teniendo de manera furtiva. Igual estás soltero, ¿no? Y puedes estar teniendo encuentros con alguna persona sin tener ningún tipo de compromiso. Ten mucho cuidado porque se podría estar presentando un embarazo que no estaría que no llegaría en un buen momento para tu vida ni para la vida de la persona con la cual tal vez tú te puedes estar involucrando. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, mira, muchas dudas para tomar ciertas decisiones, una depresión bastante fuerte. Si tú ya te estás sintiendo triste, si tú ya te estás sintiendo abatida en este momento por las cosas que te pueden estar sucediendo, ya sea por alguien que te engañó y terminaste esa relación, ya sea por cuestiones de dinero, de trabajo, de salud. Bueno, si te estás sintiendo de esa manera, ponle solución ya mismo. Ponle el estate quieto ya mismo, ya no esperes más, ya no pienses que tal vez la depresión que estás viviendo en ese momento como que no es nada. Si ves que estás ya hace como más de 4 semanas, algo así, ansiosa, como muy triste, como que no levantas cabeza, que no puedes dormir o duermes demasiado o no puedes comer o comes demasiado o te estás aislando, busca ayuda profesional. Mira que hay personas de tu familia que se van a dar cuenta de esa situación, personas que a ti te van a ayudar con esta situación. Bueno, cuídate mucho esa cuestión de tu salud emocional porque te podría estar jugando una mala pasada. Bueno, y si ya estás teniendo síntomas, bueno, ponte pilas con esa situación para que no te coja ventaja. Vamos a ver ahora qué me les dice los ángeles a ustedes el día de hoy. Bueno, dice que sufrirás una transmutación, viene un antes y un después para ti. Ten muy en cuenta eso, que viene algo grande, algo fabuloso para ti. Va a ser un antes y un después en tu vida que ni siquiera tú mismo o tú misma te vas a reconocer, y menos las personas que te hicieron daño, porque va a llegar una época totalmente espectacular para ti. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, que tengas mucho cuidado con personas, con unos amigos, no familia, amigos que te están tratando de confundir, esto que te estoy diciendo, este crédito, que te están tratando de confundir para que tú te metas en algún embrollo monetario, ¿ya? Bueno, y después te van a dejar solo o sola. Te dicen las hadas por este lado que tomes el control de tu narrativa. Bueno, que no te dejes manipular, no te dejes como decimos acá, no te dejes mangonear, no permitas que otros tomen decisiones por ti en tu vida, en ningún aspecto de tu vida. Sé tú el dueño de tu verdad. Si tú lo quieres afirmar en los comentarios de este video, escríbelo. Yo soy dueña de mi vida y tomo mis propias decisiones. Ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este instante por su economía. ¿Qué me les está pasando con relación a la economía, mis queridos amigos y amigas? Con relación a su economía, se comienzan a cumplir sus sueños, sus deseos. Ha sido mucho el trabajo que han invertido ustedes, ya sea que estés preguntando por trabajo, negocios, inversiones o emprendimientos. Bueno, te ha costado mucho trabajo y estás superando obstáculos. Gracias a Dios que no son obstáculos muy grandes. Dicen los ángeles que hallarás tu luz interior. Este es el momento en que te vas a dar cuenta de que listo, luchar por la economía es algo importante en la vida para poder tener recursos y poder estar bien, ¿ya? Pero que te des cuenta también que el universo te sostiene, y que te des cuenta que siempre has tenido cómo sostenerte. ¿Cómo te digo? Que sueltes un poco más el control, que no quieras controlarlo absolutamente todo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te están hablando acerca de la constancia, que tienes que ser más constante con estas cuestiones de emprendimientos, de trabajo. Bueno, que seas más constante, que no quieras que todo te resulte de una sola y meterle como 10,000 de revoluciones por minuto, porque te vas a cansar. Hazlo todo a un paso bueno, a un paso normal, ya que te permita hacer las cosas y disfrutarlas, no que sea una carga que después quedes totalmente afundido, totalmente quemado. Bueno, te dicen las hadas que cómo es eso de lo felices por siempre. Bueno, eso te lo haces tú mismo, mi querido amigo o amiga. Eso te lo fabricas tú mismo con tus actos, con tus decisiones,
y que recuerdes que siempre van a haber problemas y dificultades, pero siempre el universo te va a dar una solución. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que lo llevo en mis oraciones, en mi corazón. Y bueno, y los espero en una próxima oportunidad.